hay algo que llama mucho la atención. Solo podrán acceder a esas ayudas o subvenciones las entidades que tengan plazas concertadas con la Administración. Solo, quedándose fuera más de 100 residencias de Aragón y quedándose fuera, como les decía, todos los centros de día. Si en teoría el objetivo de estos fondos europeos son para que se refuerce la protección social y el bienestar de los mayores a través de la inversión en remodelarse y en modernizarse, no entendemos por qué esas bases discriminan a todas aquellas entidades que no tengan plazas concertadas. ¿Es que no atienden a personas mayores? ¿Toda la red residencial y los centros de día? ¿Es que no necesitan remodelarse y modernizarse? ¿Todas las residencias y todos los servicios? ¿Es que no han sufrido por igual la pandemia? ¿Es que no están en la red? Es que hay localidades en las que la única residencia que tienen en proximidad posiblemente sea una mercantil de una pyme a un autónomo que en su momento no pudo concertar o porque no se le explicó en su momento o porque no pudo acceder. Entonces, lo que no tiene sentido es que unos fondos europeos que en teoría van para la recuperación social y económica de Aragón se dejen fuera a priori aparte. O sea, es absolutamente discriminatorio. Creemos que son acciones bastante sectarias. Lo que pedimos, como les decía, es que tanto en las bases como en la orden directa de subvenciones que saldrán en las próximas fechas, que se incorpore a todas las residencias de Aragón, con independencia de la titularidad, que se incorpore a todos los centros de día, que, como les decía, son unos de los grandes paganos de esta pandemia, y desde luego que el objetivo sea el servicio centrado en la persona, la calidad del servicio que se dé, pero no la titularidad de quien la tenga. Porque el modelo no puede ser el tener unos servicios de primera a los que se ayuda y unos servicios de segunda a los que no se ayuda. Porque al final las personas que van a esas residencias o centros de día tienen los mismos derechos de tener un servicio de calidad. Y lo que está demostrando con esta orden y con estas bases el Gobierno de Aragón es que por encima del cómo se presta el servicio, por encima de la calidad que tiene que tener el servicio, están anteponiendo la titularidad de quien la presta.